Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Bienvenido al programa. Estamos felices de que comparta con nosotros este momentico a esta hora y que tenga a su disposición su Biblia, su corazón, dispuesto a entender de la vida y a creer en la vida a través de la palabra de Dios. Padre David Kapkin, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pili, por aquí mirándole su blusita de girasoles que tiene, hoy muy simpática. Están de moda, padre. Sí. Sí, Caramba. los girasoles. Déjeme que haga una introducción acerca de los girasoles y que están de moda. Bueno, Pili. Usted sabe que los girasoles están girando siempre para ver la luz del sol. Exacto, Y voltearla. van volteando Ujú. a través del día. Qué bueno que nos pongamos girasoles para mirar al sol naciente. Que Ajá. estemos mirando siempre de frente al Señor. Así debería ser, Pili, pero a veces el drama del hombre consiste precisamente en eso, en que desde el comienzo le ha dado la espalda a la fuente de la luz y de la vida que es Dios. Y de esa manera la historia ha sido, pues, una historia marcada por la carne, como llama San Pablo, es decir, por la realidad pecadora que se incorpora en todos y cada uno de nosotros. Bueno, pero el tema de hoy nos vuelve a remitir a 1 Corintios 7, versículos 17 a 24, donde Pablo establece un principio que consiste en esto, que cada cual como cristiano se conserve en el estado de vida que tenía antes de llegar a la fe. Es decir, que si era judío circuncidado, que no oculte su circuncisión, que si no era circuncidado, entonces que no se circuncide, porque no hay que ser judío para ser cristiano. Además, que si era en estado social esclavo, pues que permanezca como esclavo, aun cuando pueda tener la oportunidad de hacerse libre. En esto, pues Pablo, esta es la forma como ayer les decíamos, presumiblemente se entiende el versículo 21. En todo caso, para Pablo, lo más trascendental y lo más importante es la liberación que nos concedió el Señor. Él la dice o la explica en el versículo 23, timis y gorástite, por precio habéis sido comprados. Esta compra, similar pues a la compra que hace un hombre de un esclavo para liberarlo. Esta compra pues es la redención, que es de la cual explicábamos antes, en otra ocasión en este mismo programa. Pues bien, por esa redención, por esa liberación, por esa compra que hizo Dios mediante Jesucristo de nosotros, por esa compra, los que eran esclavos ya son libertos en Cristo, es decir, son libres para Dios. Y los que eran libres ya tienen un Señor, un amo, que es Jesucristo. Por tanto, entonces, la condición social de esclavitud o de libertad, en el fondo, no toca al ser cristiano. ¿Por qué? Porque el ser cristiano consiste en vivir en libertad, con la libertad para la cual Cristo nos llamó. En un punto de la carta a los Gálatas, San Pablo explica lo que este principio entraña. Dice por allí que por el bautismo ya no somos ni judío, ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, ni siquiera hay hombre o mujer, sino que todos somos una misma persona en Cristo, dice él. No recuerdo exactamente en qué punto de la carta a los Gálatas, pero una expresión muy hermosa de Pablo. De modo que no solamente pues las condiciones étnicas, esclavo o libre, las diferencias que había entre judío y griego, las diferencias que había en la historia salvífica entre unos y otros, ni siquiera las diferencias sociales, esclavo, libre, ni siquiera las diferencias sexuales, hombre, mujer, todo eso en Cristo queda equiparado. Todos somos uno en Cristo Jesús, dice él, una sola persona en ese texto de Gálatas. A eso mismo se refiere aquí cuando dice que hemos sido comprados todos por precio. Y añade, mi gineste duli anthropon, no os volváis esclavos de hombres. Esclavos de hombres, es decir, gozamos de la libertad en Cristo Jesús. Por tanto, no debemos esclavizarnos, por ejemplo, ni a los preceptos judíos de circuncisión, de comidas, en fin, ni tampoco debemos esclavizarnos, por ejemplo, a los vicios de los paganos, a todo tipo de desórdenes en cualquier campo de la vida. Hemos sido comprados, pertenecemos a un nuevo dueño que es Dios. Eso es lo fundamental de la vida. Todas las diferencias, en este caso, pues,
las sociales mismas, que son tan importantes, por ejemplo, en el día de hoy. Según Pablo, se anulan, se desdibujan, desaparecen, se desvanecen. ¿Por qué? Porque al ser uno en Cristo Jesús, da lo mismo ser uno, haber sido uno o ser uno esclavo o ser uno libre, porque finalmente es la libertad que Dios nos da en Jesucristo la que se apodera de la vida y la que lo hace sentir a uno como es, realmente digno, grande, alto, delante de Dios y delante de los demás. Nosotros ayer, yo pensaba ayer del programa, la salvación del Señor está por encima de las condiciones sociales, culturales, de las reglas, de las normas, incluso como lo está diciendo aquí San Pablo, por encima de la ley está la salvación del Señor. Y terminábamos, porque dejamos a los oyentes como pendientes, terminábamos pensando qué piensa la nueva era, pero yo creo que estreché mucho el ámbito que piensan no solo la nueva era, o sea, tendencias gnósticas e incluso algunas tendencias dentro de movimientos católicos que han desdibujado la salvación y la han puesto como al rango de un nivel sociocultural muy alto. La salvación llega a un nivel sociocultural muy alto y desprecian todos los pobres y todos los marginados por creerlos no aptos o no dignos de la salvación del Señor. Eso es muy común dentro de los gnósticos. Si yo he llegado a un nivel sociocultural alto, ha sido por algo. De pronto ha sido porque después de diversas reencarnaciones yo me he merecido la vida que tengo en este momento, una vida de altitud, de riqueza, de poder, y por eso me merezco la salvación. Y Pablo está diciendo, por encima de eso, de clases sociales, por encima de niveles socioculturales, está la salvación del Señor para todos. Y así ustedes han sido bien comprados por la sangre del Señor, pero todos. Pili, en ese mismo sentido, un día oía yo un comentario radial que me pareció realmente un adefesio. Se decía que realmente el subdesarrollo de algunos sectores humanos, por ejemplo, entre nosotros o en otros países que están peor, digamos, como que va incidiendo aún casi como genéticamente en la gente, de modo que para el futuro no se hace previsible una superación de la gente que está en un nivel inferior culturalmente, tecnológicamente, y por eso entonces estamos condenados o estaríamos condenados a una brecha siempre mayor, eterna, pero no solamente eterna, no es siempre mayor, siempre más grande, a mayor distancia entre los desarrollados, los que tienen la gran cultura, la tecnología, en fin, y los pueblos no desarrollados, porque casi como que supondrían que los genes mismos se van atrofiando, en fin, algo así. A mí me parece que esto es un adefesio, es decir, algo increíble, ¿no? Yo pienso que biológicamente está claro que los seres humanos somos todos iguales y por tanto entonces puede haber gente inteligente en cualquier raza y gente, digamos, menos inteligente en cualquier raza. Un genio puede salir, digámoslo así, de la raza caucásica, blanca, o también entre los semitas. O incluso dentro de los indígenas. De los indígenas. Por ejemplo, aquí resulta, solamente queridos oyentes, es una especie como de ejemplo irónico, pero que en el fondo es incisivo. Por ejemplo, las razas aborígenes de América Latina o que habían en nuestros países, no solamente en América Latina, en toda América, cuando llegaron los españoles o los ingleses, los tratan de indios, son indios, y se dice despectivamente indios. Pues bien, ellos están, diría yo, de punto de vista de raza, más cercanos, por ejemplo, a los pueblos de la Europa, del Asia Oriental. Por ejemplo, a los mongoles, a los chinos, a los japoneses mismos. A veces uno puede observar en personas de raigambre indígena nuestra unos ojos parecidos a los de los chinos o los japoneses. Sí. Y hoy en día se sabe muy bien, por ejemplo, en el campo tecnológico, que han sido capaces de hacer los japoneses. Y los japoneses pues están, diría yo, mucho más cercanos a los indígenas nuestros que, por ejemplo, nosotros que podamos tener algún ancestro europeo un poco mayor. Entonces, ¿qué significa eso? Que estaríamos llamando indios con desprecio a los que hoy en día llevan en gran parte la batuta tecnológica de la humanidad. Eso indica pues que las diferencias de raza y de cultura son accidentales, son absolutamente accidentales. Se trata simplemente de desarrollo, de capacitación, de que se brinde a los seres humanos en todas partes medios para salir adelante y para construirse. Precisamente el hecho de que no ocurra
es una injusticia, una tremenda injusticia. En ese sentido, creo yo que en el día de hoy, en campo cristiano y particularmente católico, aunque no exclusivamente, se dice que las diferencias mismas sociales, cuando son, digámoslo así, inmensas, digamos, denotan la injusticia de una sociedad, de modo que no sería adecuado simplemente decirle a alguien que está en condiciones sociales muy difíciles o en grandes dificultades que simplemente se debe resignar a su suerte porque es con el rico y con el poderoso uno en Cristo Jesús. Ciertamente eso es verdad, eso ciertamente es verdad, pero resulta entonces que también se desprende del mensaje de Jesús sobre la justicia, sobre la equidad, se desprende también una tarea de buscar una sociedad mejor, más justa y más igualitaria. Sino, a ver, yo pienso que la relación con Jesús y la relación íntima con Jesús nos tiene que llevar a una respuesta al otro, al próximo, que exactamente, al que está más cercano, o incluso a los que están a nuestro alrededor. Si no, se convierte en una relación intimista que nos llevan a una relación intimista con el Señor. Por eso, queridos oyentes, esta problemática que resulta de ese texto, cuando San Pablo, por ejemplo, en la traducción de la Biblia de Jerusalén, y la que nosotros ayer pues poníamos como la más probable, le dice al esclavo que permanezca como cristiano en el estado en que estaba, y aunque pueda alcanzar su libertad, más bien que permanezca donde estaba, es decir, que aproveche su estado de esclavo para construirse. Esa forma de ver San Pablo está muy condicionada, digamos, por la escatología y, digamos, por la imagen concreta que la escatología le presenta al apóstol, de la cual hablaremos posiblemente en el día de mañana, cuando toquemos el tema explícitamente. De modo que tendríamos que nosotros ver en este caso, o en este punto, tendríamos que empezar a distinguir. ¿Por qué? Porque de hecho el cristianismo, en una forma u otra, fue contribuyendo con las sociedades humanas a vencer un montón de estrecheces sociales. Y el cristianismo, en alguna forma, se convirtió en paladín de la justicia aquí y allá, precisamente mostrando que no solamente había que fundamentalmente hay que valorar la obra de Dios en nosotros por Jesucristo, ¿no es cierto? Pero que esa misma obra de Dios en nosotros por Jesucristo debe capacitarnos para servir a los demás, para ayudarles, y por tanto es inconforme, como decías tú ahora, con la injusticia, debe tratar de superarla. Por tanto, un estado de esclavitud actualmente sería impensable para un cristiano. Aún más, un estado de opresión de los más grandes sobre los más pequeños es impensable también para un cristiano. Todo eso se ha ido convirtiendo a lo largo de la historia del cristianismo en imperativos fundamentales de la acción cristiana. Hoy seguiremos desde la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 28. Acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. No estás unido a mujer, no la busques. Mas si te casas, no pecas, y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. Después de este paréntesis social que hizo pues Pablo en 17 a 24, vuelve al tema del matrimonio, que es el que lo ha ocupado a lo largo de todo el capítulo 7. Aquí traducía Pili acerca de la virginidad. Literalmente Pablo escribe peride ton parthenon. Parthenon o partheno significa virgen,
hombre o mujer. Se puede emplear tanto del hombre como de la mujer. Pareciera que aquí Pablo está usándolo fundamentalmente para las mujeres, como vamos a escuchar por el contexto. Pues bien, acerca de las vírgenes o de los vírgenes, dice él, epitallín kiriu quejo, no tengo mandato del Señor. Jesús, por tanto, no habló de ese tema, pero doy un consejo o doy una opinión, gnomin de didomi, dice él. Por tanto, Pablo de nuevo distingue, como lo hace en otros casos, dentro de este mismo capítulo, entre el mandato del Señor que existe, por ejemplo, en cuanto al divorcio, pero que no existe en cuanto a la virginidad. Si ustedes leen, queridos oyentes, en Mateo capítulo 19, podrán encontrar en Jesús una recomendación, llamémosla así, del estado de celibato. Ahí sí está. Uno no sabe si Pablo no conoció esta palabra de Jesús, si no le llegó a él, o si se refiere pues explícitamente a un mandato. Cuando Jesús habla allí de celibato, es decir, de los que se hacen por el reino de los cielos, se hacen eunucos, Jesús ciertamente no está dando un mandato, sino que por el contrario dice, en forma parecida como habla Pablo del celibato, de que es un don de Dios, que Dios lo da a quien quiere. Ese mismo hecho de que Pablo, hablando del celibato, en el versículo 7 diga que el celibato pues no es obligatorio a nadie porque es un carisma, es decir, un carisma de Dios que Dios concede a los que Él quiere, quizá eso explique el hecho de que Pablo diga aquí que no tiene mandato, sino solamente una opinión, porque en realidad pues Jesús lo presenta como una invitación que le puede llegar a aquel que tiene ese carisma de parte de Dios. Una pequeña síntesis de la palabra de Jesús en el capítulo 19 de Mateo en cuanto a este tema sería la siguiente. Dice Jesús que hay eunucos, es decir, castrados, que fueron hechos tales por los hombres, o castrados que nacieron así, es decir, que nacieron sin posibilidades de relaciones sexuales. O finalmente hay también eunucos, es decir, castrados, que se hacen a sí mismos tales por el reino de los cielos. Jesús no se refiere pues a ningún tipo de mutilación, como se podría inferir tomando materialmente la figura. No piensen en eso. Se refiere simplemente al propósito, al deseo que alguien tiene pues de no usar sus posibilidades de genitalidad, pues de relaciones genitales, de no usarla. Eso significa, o eso es lo que contiene esa palabra de Jesús, hacerse a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. Es decir, no ejercer las funciones sexuales genitales. Pues bien, Jesús dice que esto ocurre por el reino de los cielos. Es decir, en alguna forma vincula, por tanto, el celibato con el proyecto último y definitivo de Dios, que es su reino. Y por tanto abre unas posibilidades hermosas y profundas de comprensión del celibato cristiano. Y enmarcándolo dentro del contexto que nosotros veníamos hablando de los judíos, se le está dando importancia al celibato que no se le daba dentro de los judíos. Sí, tú nos contaste que si una persona llegaba a los 20 años sí, sin casarse, era una defecio para los judíos. Así, sobre todo esto, Pili, digámoslo así, en el judaísmo, digamos, ortodoxo, en el judaísmo farisaico, y mucho más, pues pienso yo, en el judaísmo saduceo. En cambio, en grupos, digamos, marginales del judaísmo como los esenios. Por ejemplo, allí parece que sí había celibato. En Qumran parece que había también posibilidades de celibato. Es decir, el judaísmo... Aunque en Qumran también han encontrado como que vivían familias. Sí, también vivían mujeres y hombres, sí, vivían familias, sí, pero también parece que había célibes en Qumran. De todas maneras, ustedes ven pues que no fue a Jesús el primero que se le ocurrió este tipo de cosas, no, sino que el judaísmo ya en alguna cosa preexistía. Lo interesante en Jesús es que lo vincula con el reino de los cielos, es decir, con el reino de Dios. Quizá podríamos explicarlo de esta forma, que cuando una persona, digámoslo así, renuncia a ejercer genitalmente la sexualidad o sus posibilidades de matrimonio, por ejemplo, en el celibato, cuando renuncia a eso, esa persona como que se convierte anticipadamente en una luz que muestra lo definitivo. Nos podría ayudar para esa interpretación lo que Jesús dice cuando le presenta el caso de la mujer que tuvo 7 maridos, ¿La samaritana? No, sino cuando Jesús
Hablando de la resurrección de los muertos, le ponen los saduceos este ejemplo. Pues bien, había una mujer que se casó con 7 hermanos y finalmente pues los 7 murieron sin que ella pudiera tener hijos de ninguno. Y le preguntan, ¿y de cuál de los 7 será ella mujer cuando resuciten? Y Jesús dice que entonces están entendiendo mal lo que significa resurrección. Resurrección no es una vuelta a las condiciones de esta vida, no es un regreso. Digamos, por tanto, los resucitados no se van a casar, ni van a tener mujer o marido, no, sino que, dice Jesús, serán como los ángeles de Dios. Esa realidad de la resurrección evidentemente implica lo que el reino es. En lo que el reino, en el reino, por tanto, en la consumación final de la obra de Dios, el amor, la entrega mutua, no conocerá, digámoslo así, relaciones conyugales o sexuales. Será diferente. Tendremos un modo de ser y una condición de vida diferente, que no se compagina o que no toca lo que esta es lo que Jesús dice. Por tanto, entonces aquí, eso de ser eunucos por el reino de los cielos significaría algo semejante. Es decir, que ya en esta vida, por el celibato, uno muestra en la propia vida lo definitivo. Podríamos explicarlo quizá de esta manera: un amor que se entrega sin esperar respuesta, total donación sin esperar que sea retribuida, es decir, amor, digamos, que sale de uno y busca a los demás sin que para poder existir necesite que sea recompensado o que tenga, digamos, una gratificación. Es amor por el amor mismo, entrega por la entrega misma, es decir, lo más puro, lo más desinteresado, lo más generoso, de lo cual uno puede tener noticia. Yo pienso que en algo semejante pudo estar pensando Jesús cuando habló de este tema. Pues bien, aquí Pablo muestra pues que él, que no conoce pues un precepto directo del Señor sobre eso, da su opinión. Y en este caso la opinión, en alguna forma, de Pablo, pues no representa un mandato del Señor, porque Jesús no dio mandato, si es que Pablo conoció el texto de Mateo al que nos referimos. Pero entonces Pablo publica como opinión suya algo muy parecido a aquello de lo cual Jesús habla en Mateo 19. Padre, déjeme hacerle eco a las palabras que usted estaba diciendo del celibato y una descripción hermosa del celibato: entregarse por amor, y amor del más profundo, sin esperar nada a cambio. ¿Y sabe qué decía Jesús al terminar? Pues al terminar de explicarlo de los eunucos, dice: quien pueda entender, que entienda. Exactamente, así decía. En el fondo, esta última palabra de Jesús casi que equivale a lo que Pablo dice en el versículo 7, sino que cada cual tiene de parte de Dios su propio carisma, uno así y otro así, ¿no es cierto? Es decir, el que pueda entender, que lo entiende, es decir, aquel que esté capacitado por Dios para entender esta generosidad, pues que la entienda y que la practique. Porque es que nosotros señalamos, nosotros no, de pronto hay un ambiente que señala duramente el celibato y se burla del celibato, claro, y se goza del celibato. Y yo pienso que en esa definición tan hermosa que tú dabas se puede entender por qué se entregan al servicio total y al servicio total de la iglesia. Una cosa dice de San Pablo: es un consejero digno de crédito. Ajá. ¿Cómo se echa flores este San Pablo? Sí, dice aquí, como quien ha recibido de parte de Dios misericordia, o la misericordia o la gracia de ser fiel. Es decir, Pablo sabe que él como apóstol, por misericordia de Dios, ha cumplido su deber, es fiel y es digno de crédito. Por tanto, lo que él dice lo ha acreditado Dios en la vida de él con su gracia. Equivale esta frase a aquella que dice en 1 Corintios 15 más adelante. Dice que aunque él tuvo de parte de Dios también la revelación del resucitado, él dice, sin embargo, fue como el aborto, de último, como al último de todos, y me pareció también a mí. Pues yo no fui un perseguidor de la iglesia de Dios, no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no estuvo vacía, es lo que él dice allá. Aquí, una idea parecida: por la misericordia de Dios, por su gracia, él fue escogido, y él acreditó esa gracia en su vida, y por tanto él es fiel porque Dios lo hizo fiel. Y por tanto, si él es fiel porque Dios lo hizo fiel, hay que creerle. Es lo que él dice, ¿no es cierto? En ese versículo 25. Ahora, en el 26, entonces dice, pues lo que dice, es decir, expresa su propia opinión, es agnomi. Gnomi significa en griego opinión. ¿Cuál es la opinión de él? Dice, nomiso, pienso, por tanto, que es bueno
que esto es bueno por la presente necesidad, que es bueno para el hombre estar así, es decir, no casarse. A eso se refiere. ¿Cómo traduce tu Biblia? No, es casi igual, a causa de la necesidad presente, Ujú. quedarse el hombre así. Así, exactamente. ¿Qué es quedarse así? Es de quedarse soltero, ve, quedarse parcenos, es decir, virgen. Pero, a ver, Conservar el celibato, es lo que él dice. a causa de la necesidad presente. Exacto, ahí está el horizonte escatológico del cual hemos estado hablando ya desde la charla de ayer. Ahí va a empezar A causa de la necesidad presente, dice él, diatin en estosan anankin. La necesidad presente es la hora escatológica, es decir, estamos ante los tiempos, estamos al borde del fin. La parusía es esperada por Pablo, digamos, como inminente, como muy cercana. Los que nos escucharon el año pasado en la explicación de Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses pueden acordarse de eso. Pablo no dice cuándo va a ser la parusía, él no se atreve y ni lo puede decir, pero si él espera que sea rápida, que sea pronta. Por tanto, estamos en una presente necesidad. La necesidad presente son, digámoslo así, las condiciones de la hora escatológica, que son difíciles, que son complicadas. Es decir, no estamos para juegos, estamos ya al borde del desenlace. Dice en la segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché y el día de la salvación te ayudé. Y dice San Pablo, mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de la salvación. Exactamente. Es decir, estamos en el borde de los tiempos escatológicos, estamos en el momento en que la decisión fundamental en orden a Dios debe realizarse, no podemos perder tiempo, es la forma paulina de ver. En la primera carta de San Juan hay una expresión muy linda que dice lo mismo cuando se afirma esta es la última hora, es hati hora, esta es la última hora, estamos en la última hora. Pablo y también San Juan pensaban esto, digamos, como estrechez del tiempo. Más adelante Pablo lo va a explicar así, como que el tiempo es breve, la brevedad del tiempo, el tiempo como que se ha condensado y nos queda muy poco. Nosotros hoy en día, ante la experiencia misma, digamos, del cristianismo naciente y luego la experiencia de los 2 milenios de cristianismo, tal vez no debamos explicar las cosas así. Debemos entender existencialmente para cada uno, para todos y cada uno, que el momento de la vida de cada cual es precisamente el último momento. Es decir, es decir, la urgencia de la hora escatológica para Pablo y para el cristianismo naciente se debía a la brevedad del tiempo que quedaba ante la parusía. Yo pienso que para nosotros hoy la urgencia de la hora escatológica no se debe a la brevedad del tiempo previsible antes del reino definitivo de Dios, sino más bien al hecho de que mi tiempo es breve, de que mi momento propicio es este, es decir, que si yo no me decido ahora, tal vez no me podré decidir jamás. En otras palabras, tendríamos nosotros que existencializar la urgencia escatológica y de esa manera poder superar el hecho de que la parusía no llegó tan pronto como lo esperaba, por ejemplo, Pablo, o como lo esperaba los cristianos del primer siglo. No llegó tan pronto. Entonces, para nosotros hoy, la misma urgencia puede realmente aconsejarse, la misma urgencia puede experimentarse, digamos, de punto de vista existencial, la que ellos experimentaban también existencialmente, pero a partir de una creencia, llamémosla errónea, llamémosla así, de la estrechez del tiempo. Pero es buena esa visión. Yo la veía en estos días y pensaba, nosotros hablábamos la otra vez, de que mi tiempo es corto. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Trata de hacer de hoy, de tu día de hoy, como si fuera el último. Exactamente. De tu historia como si fuera corta, y vívela intensamente.
yo pienso que mucho dentro del cristianismo, como vieron que la parucía se alargó y se alargó y se alargó y eso nunca iba a llegar, pues se confiaron y empezaron a decaer en su propia vida. Exacto, así fue. En cambio, si nosotros pensamos que en realidad mi propio tiempo es corto, pues mi vida la tengo que vivir como si fuera el último momento. Pili, yo me atrevería tal vez a explicarlo así. Fíjense, de punto de vista, digamos, simplemente pragmático, con una mirada superficial. Uno diría, cuando Pablo esperaba que la parucía le iba a tocar a él lo dice en 1 Tesalonicenses, nosotros los que vivamos, los que quedemos para la venida del Señor, no nos adelantaremos en nada a los que murieron, dice él. Por tanto, él esperaba que le tocara a él la parucía. Entonces uno diría materialmente, Pablo se equivocó. ¿Se equivocó por qué? Porque la parucía no llegó estando él vivo, ciertamente no llegó, y ya van casi 2000 años después de Pablo y no ha llegado. Por tanto, materialmente se equivocó. Pero fíjense, queridos oyentes, pero de punto de vista profundo no se equivocó. ¿Y por qué no se equivocó? Porque realmente la urgencia de la venida del Señor, la urgencia de la implicación del futuro para mi vida, lo debo experimentar yo con el mismo ardor, aun cuando yo sepa que no va a llegar, o cuando yo, digamos, pueda presumir de que no va a llegar durante mi tiempo de vida, porque finalmente mi tiempo es mi tiempo. Es decir, el tiempo que yo tengo, el tiempo que a mí corresponde, por una parte, es dudoso, uno no sabe cuánto es y cuánto no es, ¿no es cierto? Uno no puede medir. Y por otra parte, yo no tengo sino mi tiempo. Y mi tiempo para mí es hoy, este momento, es de lo que yo dispongo. Lo demás es absolutamente eventual. Por tanto, para mí, fundamentalmente la urgencia es la misma, absolutamente la misma, que si yo pensara que la parucía será el mes entrante, dentro de 3 meses, dentro de 1 año. De ahí que cuando se miran las cosas, digamos, con esta lógica, pienso yo, uno comprende, digamos, lo inútil y también lo arriesgado y lo erróneo de algunos grupos cristianos que se mantienen calculando el tiempo del fin del mundo y que dicen que va a ser el año tal, que ya van a empezar los 3 días de oscuridad. Me parece a mí que todo eso, por una parte, no es juicioso. En segundo lugar, contradice la palabra de Jesús, que explica, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, que no nos toca a nosotros conocer los tiempos y los momentos. Contradice también lo que Jesús dice en el Evangelio de Marcos, que la hora y el día no lo sabe nadie, solamente ni siquiera los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Y por otra parte, digámoslo así, siempre se someten al inmenso riesgo de estar corrigiendo fechas, como lo hacen. Lo tienen que hacer. Cada vez fijan una fecha más. En el fondo no se necesita. Y ha pasado ya, padre. O sea, ha habido sectas que han tomado así fundamentalistamente la palabra y se han puesto a calcular fechas y han dicho en un determinado momento, pero muchas sectas. Yo conocí una, por ejemplo, una japonesa, que dijo el fin del mundo es este año. Y las personas de esa secta vendieron todo lo que tenían, dejaron sus casas, sus propiedades y se fueron y entregaron toda su plata y se fueron a vivir todos juntos para que llegara la parucía y los encontrara juntos. Pues pasaron los meses y no pasó nada. Claro. Y esta gente se encontró en una situación económica y social muy difícil. Algo parecido pasó en la iglesia de Jerusalén, al comienzo, que también vendieron todo. Luego Pablo tuvo que hacer para ellos una colecta para ayudarles. Sí, pero fíjense ustedes en esto, por tanto. El hecho, pues, de la urgencia del momento final, lo que llama aquí Pablo la necesidad presente. Esa necesidad presente sigue siendo cierta para ustedes y para mí. Estamos en la necesidad presente de la cual Pablo habla aquí. Es la necesidad presente estamos, porque es que es urgente para mí ahora decidirme en frente a Dios. No puedo esperar mañana. Este es mi tiempo, con el mañana yo no cuento. Yo no sé si mañana estaré o no estaré. Ese es el hecho. Y también esto nos permite a nosotros hacer algo, cuando lo meditamos profundamente, algo que no hizo Pablo. Pablo no lo hizo. Se empezó a hacer despuesito de Pablo, en la misma escuela paulina, pero Pablo no lo hizo. Y es valorar, Pili, digamos, la provisoriedad. Por ejemplo, aquí Pablo dice, por la presente necesidad, es decir, porque estamos en la hora escatológica, es bueno que el hombre se quede célibe, que el hombre no se case. Y por tanto, da los casos. Dice, ¿estás unido a una mujer? Pues no busques la disolución, pues la desunión. ¿Estás desatado de mujer? Pues no busques mujer, es decir, no te casas. Eso es el versículo 27, léelo tú para ver cómo traduce tu Biblia. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Exactamente.
no estás unido a mujer, no la busques. Exacto, no busques mujeres, no te cases. La cuestión es, Pablo, ante la urgencia de la hora escatológica, dice, es mejor no casarse. Así lo interpreta, así lo dice. Más adelante, en la misma escuela de Pablo en Efesios, ese matrimonio, que para Pablo no era malo, sino bueno, pero que era mejor el celibato, ese matrimonio ya va a ser visto a la luz de la unión de Cristo con la Iglesia y va a adquirir, digamos, un valor teológico que Pablo directamente en esta carta no le concede o no le ve. Más adelante, cuando ya en la misma escuela paulina tienen que ver que el matrimonio, aunque es una institución provisional, aunque es una institución para este tiempecito que nos queda antes de la venida del Señor, es una institución necesaria. Y aunque sea provisional, sin embargo, es bella, es grande, es digna, es hermosa, es ni más ni menos que el espejo donde se refleja la unión de Cristo con la Iglesia. Eso lo dirá la carta a los Efesios, que es deuteropaulina, es decir, que viene despuesito de Pablo. Yo pienso que con esta misma lógica, podríamos entonces también nosotros hablar de las condiciones sociales de que se habló en lo anterior que estábamos diciendo, recuerden. Pablo, por tanto, dice que el esclavo que se hace cristiano que permanezca esclavo. Entonces uno le diría, pero lo que pasa es que la esclavitud, claro, es provisional, solamente mientras que llegue el Señor, ¿no es cierto? Pero esa persona tal vez si es maltratada, si no le pagan, si no es dignificada como esclavo, ¿no sería mejor buscarle a eso también para lo provisional una solución más alta, más digna, más hermosa? Ahí entendemos por qué Shekel y la Biblia latinoamericana entonces entienden así. Sí, traducen así, ellos traducen así. Yo pienso que no es justo traducir así porque, según mi opinión, eso no es lo que dice el texto, pero lo que ellos buscan, sí, hay que buscarlo, pienso yo, más allá de lo que Pablo pensaba, más allá de lo que Pablo pensaba. ¿Por qué? Porque es que Pablo no es el único que pensó en el cristianismo, no es el único. Después siguieron pensando otros. Después, es decir, y el Espíritu sigue asistiendo a la Iglesia, y por tanto, entonces nosotros estamos también obligados hoy en día a ponderar el carácter de lo provisional, a evaluar lo provisional, a relevarlo, a hacerlo grande, digno. ¿Por qué? Porque lo fundamental no quita el valor de lo provisional, así como por ejemplo aquí el celibato no quita el valor del matrimonio, tampoco la justicia social quita el valor de la libertad en Cristo. Pienso yo, ¿no es cierto, Pili? Claro. Y creo que lo podremos enseguidita pues ir analizando mucho mejor en este contexto. Y después dice, más si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Exactamente, es decir, el celibato es mejor, pero el matrimonio es permitido. Pero entonces, es permitido, es pero lo fíjense. que decíamos anteriormente, es mejor casarse que... ¿Sí o no? Claro, él dice es permitido, ¿por qué? Él lo explica antes, pues por el problema de prostitución, porque si de pronto no se casa, no se aguanta, y entonces como no tiene mujer en la casa, se va a buscar mujer a la calle, y Pablo no quiere eso, entonces por eso dice, es mejor el celibato que el matrimonio, por la presente necesidad. Es mejor casarse que abrazarse. Exactamente, pero fíjate bien, pero aquí pues permite el matrimonio, pero no lo pondera, no lo valora, no, en Efesios ya sí se valora, muchísimo más se valora el matrimonio, en esta carta no. Todavía no. Ya eso creo que ya más o menos los oyentes pueden tenerlo claro. Y después sigue diciendo, pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne que yo quisiera evitar. Exactamente. El pobre San Pablo creía que el matrimonio era más maluco. Claro, porque es que no tanto eso, Pili. No sabía que el matrimonio era muy duro. No, Pili, vea, yo lo que pienso es esto, ya. Ayer comentábamos aquí entre nos, comentábamos el padre y yo, y el padre se quedaba así, ojiabierto, porque le decía yo que para mí los peores años yo llevo 10 años de casada, y que para mí los peores años de matrimonio fueron los primeros. Y el padre se quedaba, ¿cómo? No, imposible. Y yo le decía, sí. Sí, porque es que uno pues desde su experiencia de soltería, uno pensaría que, me imagino que el embelezo de la luna de miel y toda esa cosa, uno, digámoslo así, recorriendo los primeros caminos y explorando ese hermoso, ¿no es cierto? Pues conociendo a una persona de cerca y embebiéndose en su amor, en su cariño. Me imagino que la primera sorpresa, todo eso, debe ser hermoso, no me diga que no.
Ay, no, padre. Vea que es que San Pablo sí lo entendía bien. Y San Pablo no lo decía, mire que dice tribulación en la carne, pero la Biblia de Jerusalén dice, no son las tribulaciones procedentes de la concupiscencia, pues que habíamos señalado antes, No. sino las preocupaciones de la vida conyugal. Exactamente, a eso se refiere. A eso se refiere, a lo que yo estoy diciendo. San Pablo sí conocía cómo era la vida en pareja. Sería que él fue casado antes, algunos dicen eso. Yo sí estoy llegando a mis conclusiones, que sería que sí sabía que era casado, que al principio el matrimonio es difícil, entonces sí lleva tribulaciones que de pronto los solteros no tienen que tener o no tienen que estar preocupados por muchas cosas. Pues bien, fíjense, esta hora presente, esta necesidad presente, este hecho de que estamos al borde pues de la venida del Señor, estamos en la hora escatológica, esto hace pues que el matrimonio, o que en el matrimonio, lo que llama él aquí la tribulación en la carne, es decir, la problemática de la vida conyugal, pues adquiera una relevancia todavía mayor. Por allá en el famoso discurso de Jesús sobre el fin del mundo, hablando pues de la venida del Hijo del Hombre, se dice que, o hablando de la huida de Jerusalén, se dice que ojalá que esta huida no ocurra en sábado, hay de las que estén en cinta o esperando en aquellos días. Es decir, en el fondo son materiales apocalípticos que se elaboran en el discurso de Jesús. En todo caso, en la hora final, como habrá catástrofes, al menos así se la representa la apocalíptica, entonces es muy duro la vida conyugal. Imagínense una madre como Pili con 8 muchachitos, ¿qué haría usted ante la catástrofe final para salvar a 8 muchachitos, no? Siempre queda muy difícil, ¿no? Pues no, yo no tendría que salvar a nadie. Yo estaría feliz de que fuera la hora final. Estaría usted alzando la cabeza y diciendo, se acerca nuestra liberación. Exacto. Ánimo, Fernando, ánimo, Verónica, ánimo. No se preocupen. Exacto, está bien, señoras. Pónganse felices. Bueno, pero tomando pues esto, digamos, siguiendo un poco el pensamiento de Pablo, diríamos pues esto, de que de todas maneras la vida conyugal trae consigo preocupaciones, trae consigo luchas. Usted mismo como casada, Pili, lo sabes. A veces hay problemas entre marido y mujer, a veces hay incomprensiones. Tú me contabas ayer el primer sancocho que le hiciste a Fernando y que a él no le gusta sancocho y que pasaste llorando toda la tarde cuando no se lo quiso comer, ¿no es cierto? Y cuéntela que me pasé toda una tarde cocinando sancocho y cuando llega me dice, a mí no me gusta el sancocho. ¿Cómo le parece? Y estaba ella haciendo los primeros pinitos en la cocina, porque como fue una niña hija de papi y mami, entonces nunca aprendió a cocinar. Yo no vi a papi y mami, pero sí muy consentida. Ah, sí, muy consentida. Sí, pero en todo caso sí trae sus dificultades. Exactamente. Entonces él dice que todas esas dificultades, luchas, preocupaciones de la vida conyugal y de la vida de una familia, pues de unos padres con hijos, pues se las quiere ahorrar a ellos, que él quiere que ante el desenlace inminente que nos llega, ellos estén libres de todo ese tipo de preocupaciones y puedan en alguna forma pues prepararse mejor para la hora final que ya se acerca. Hemos recibido 3 llamadas preguntando lo mismo, entonces vamos a como hacer caso omiso de nuestros oyentes, que son los que hacen el programa. Y los oyentes preguntan que por qué no he hablado de nueva era. Y en realidad ya hablé, pero entonces vamos a hablar un poquito más claramente. En el tema que hablábamos anteriormente, acerca de que si estaban circuncidados o no circuncidados, de que si eran pobres o ricos, decíamos que San Pablo estaba diciendo que la salvación del Señor estaba por encima de todo eso, por encima de clases sociales o culturales. Entonces, ¿qué piensa la nueva era? Y lo estaba diciendo yo, de pronto no estaban un poquito atentos. La nueva era piensa que si se ha llegado, o sea, si es una persona rica o si es una persona de una condición social muy alta, es una persona que ha llegado a un estadio ellos hablan de karmas, o sea, de que su karma ha llegado a un estadio muy alto, casi un poquitico antes de la salvación, no la salvación, un poquitico antes de la salvación. Entonces, ¿por qué la nueva era se mueve dentro de un ámbito social muy alto? Si las personas miran esto con detenimiento, es más claro entender que la salvación se le da a las personas cultas
y de mucha plata y de mucha posición social o de una posición social alta. Lo mismo que decíamos dentro de, no lo podemos decir solamente de la nueva era y de los gnósticos, también hay movimientos cristianos, incluso católicos, que también tienen esta tendencia. Una marcada preferencia por los ricos. Por los ricos, sí, o sea, piensan que como yo soy rico, entonces el Señor me va a salvar, que como yo puedo trabajar y obtener la riqueza, el Señor me va a salvar. Por ahí cuentan que es un chiste un poquitico descarnado, que estaban por allá en cierto lugar unos padres mirando el entierro de una persona muy importante y muy rica que había muerto, que pasaba por la calle. Y ese padre, pues esa persona había hecho su testamento dejándoles un montón de bienes a otra comunidad diferente. Bueno, entonces llevaban pues el entierro por la calle, ahí iban los padres de esa otra comunidad llorando el muerto y tal cosa y tal otra. Porque pensaban pues que como en el testamento estaba la comunidad de ellos, que el rico les dejaba pues muchos bienes, iban acompañando al difunto y a la viuda. Pero no sabían que un padre de la otra comunidad había estado reconfortando al enfermo antesitos de morirse y le había hecho de cambiar el testamento. Oigan, pues entonces le pregunta, estaban allá desde la terraza mirando el entierro, y le pregunta alguien al padre, padre, mire, ¿y esos padres que van allá en el entierro quiénes son? Y le contestan los padres del Antiguo Testamento. Hay marcadas, hay marcadas a veces preferencias en el campo de la iglesia por las clases sociales altas. Hoy en día nos dice la iglesia, sobre todo la latinoamericana, y yo pienso que esto es un programa no de una porción de iglesia, o no tampoco debido a condiciones sociales, digamos, particulares o singulares, sino que es un programa de Jesús. Jesús tuvo, o Jesús representa la opción preferencial de Dios por los pobres, por los que son menos, por los pequeños, por los humildes, por los enfermos, por los que son víctimas del mal. Eso es un dato evangélico, digamos, que está por encima de cualquier análisis social. Es un dato evangélico, digamos, puro, absolutamente puro, sin ningún tipo de ideologización. Pues bien, Jesús lo hace. Por eso me parece a mí que si alguna preferencia debe haber en la iglesia por algún sector humano, es por el sector más necesitado, por los que en alguna forma pues aparezcan sufriendo. El sufrimiento es lo que llama el consuelo, y Jesús es el consuelo de Dios para todos los hombres, sobre todo para los que lloran, para los que padecen, para los que son perseguidos, para los que padecen hambre y miseria. Ustedes ven que con esto estoy diciendo yo las bienaventuranzas, así como sin querer queriendo. En el fondo eso fue lo que dijo Jesús, y eso es lo que debemos hacer nosotros hoy en día. Yo quisiera terminar dándole gracias al Señor por el celibato y por las personas que pueden entender y que pueden hacer en su vida esta entrega total al servicio del Señor, al servicio del reino, y traslucir, como decía el Padre bellamente, que son lo que va a ser el reino, son una muestra anticipada del reino en medio de nosotros. Bendito sea, Señor, por los hombres y mujeres que se deciden, que optan por una vida de celibato para entregarse completamente a tu servicio. Que el Señor los bendiga a ellos. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el Padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.